Mujer bajando la escalera de la antigua estación de trenes de La Ligua. Otras personas circulan por el lugar. Vista del Hotel Chile de La Ligua. Alrededor hay comercio y movimiento de personas. Personas transitan en la vereda. Se ven casas coloniales de fachada continua. Vista de la Plaza de Armas de La Ligua. En otro lugar, una persona trabaja con la masa para alfajores. Saca círculos con un molde. Luego revuelve una gran olla donde se prepara el manjar para el relleno. Vista del Cerro Pumahue desde el centro de La Ligua. En un taller de tejido textil, un hombre trabaja en un gran telar. Una mujer dobla y ordena chalecos. En el puente ferroviario de Puyalli se ven los rieles oxidados. Un hombre lo transita sobre su bicicleta. Vista aérea de plantaciones de paltas. Vista del caudal del río La Ligua sin agua. Vista aérea de la ciudad y el título, La Ligua histórica del siglo XX. Un hombre de mediana edad en una sala de exposición. Bueno, mi nombre es Enrique Neira, soy profesor magíster en educación y trabajo ahora unos 10 años en el museo propiamente tal. Con respecto a la historia de La Ligua, lo primero que tenemos que plantearnos es el contexto de la formación de este territorio, que partió con 4 haciendas, y siendo la más relevante para nosotros la hacienda que le correspondió al papá de la Quintrala, don Gonzalo de los Ríos, el que puso el desarrollo del tema agrícola de acá de la zona. Hay que hacer un contexto con el tema climático. El clima de la época colonial, siglo XVI, era muy distinto al de ahora. Así, por ejemplo, esta fue la única parte del país donde don Gonzalo de los Ríos se desarrolló el cultivo de caña de azúcar. Entonces, La Ligua fue un centro de abastecimiento azucarero para la zona central de nuestro país. Esta exportación se hacía en todo el flujo de embarcaciones veleras que surtaban el mar. Es decir, llegaba también a Perú, a Ecuador y probablemente a otros puntos de América. También hay que mencionar que el tema ganadero fue extremadamente relevante y quizás económicamente fue como de mayor importancia. El desarrollo de la crianza de ovejas, el ganado que nos aporta, obviamente, la carne y las pieles. Se empieza a desarrollar una industria muy interesante, estamos hablando a comienzos del 1900, que es el trabajo de los cueros, los pellejos de la oveja, con los cuales primeramente se fabricaron pellones, es decir, los cojinetes que llevan las monturas del guaso. Y tuvo una gran demanda. Después de eso viene el hilado de estas lanas y, por consiguiente, el trabajo en los telares. En el taller de textil se ve el trabajo en el hilado de la hebra y luego el tejido con el telar con pedal. En el taller, una mujer adulta viste un chal de lana y una boina del mismo material. Bueno, Mari Lamien, mi nombre es Valentina Castro y de generaciones yo nacida y criada entre medio de las hilachas, le digo a todo el mundo, viendo todo el tejimaneje, o sea, me he criado en este oficio ancestral que es el tejido a telar. Mi abuelita, mi madre, mi esposo, nosotros y mis hijos, porque fascinada, porque es una lucha constante de que esto tan bonito no se pierda en el tiempo. Es que antes, bueno, cuando estaba la Quintrala había muchos arbustos, mucho ganado, entre ellos estaba el llamo, la oveja, todo eso, y empezaban a hilar, pues, a hilar en forma rústica, artesanal. Mi abuelita, yo me acuerdo que hacía unas prendas maravillosas de vicuña, echarpes, bufanda, y se comercializaba muy bien, pues, sobre todo cuando pasaba el tren, en los años 80. Mi mamá lo mismo también, ella se ponía a tejer a telar, incluso. Ya después se masificó esto, un hilado más industrializado, pero tejido en telar rústico, artesanal. Mi marido, que es más rápido, varones. Aquí todos están tejiendo los varones. Y ahí sacando la producción. Ahí sigue la cumbia. No. Sí. Bueno, eso ustedes lo arreglan, porque lo sacan. Detalle de pinturas que representan la destrucción de los terremotos. Bueno, nosotros
Nosotros acá tenemos terremotos que han sido muy violentos. Quizá uno de los más grandes fue el de 1647, cuando la Quintala, dueña de este territorio que vivió y acá, estaba en Santiago. Después tenemos el otro terremoto gigantesco, el de 1730, y quizás uno de los más desastrosos acá en esta localidad fue el de 1906, el terremoto de Valparaíso 1906. No se menciona La Ligua porque La Ligua era un pueblo muy pequeñito. Después, cierto otro terremoto que tuvo epicentro acá en la zona fue el terremoto de 1965. Y tras Cartón viene el terremoto de 1971. Si uno ve fotografías de La Ligua de la década del 60, mayoritariamente las casas eran de adobe con techo de paja. Y todas estas casitas de barro se vienen abajo. Y en 1965 el gobierno trae a La Ligua y a la provincia de Petorca un tipo de construcción de casas modulares de madera. Bueno, estos terremotos han modificado el paisaje como tal, pero también han modificado el paisaje humano, que es tal vez un signo de esta idiosincrasia chilensis que siempre nos hemos visto sometidos a desgracias muy violentas. Y la Ligua y la provincia de Petorca no ha sido exenta, no ha estado exenta de ello. Los terremotos que han destruido todo y la gente se ha vuelto a levantar y se tiene que reinventar. Imágenes de fotografías en blanco y negro del tren junto a muchas personas alrededor de él. Vista del puente ferroviario de Puyehue. Tenemos que remontarnos a la Guerra del Pacífico, que gatilló la necesidad del Estado de Chile de crear un sistema de transportes de tropas y mercaderías, insumos, pertrechos militares, por una ruta que estuviera alejada de la costa ante el peligro de eventuales bombardeos. Estamos hablando que este tren se logró construir allá por el año 1905, siendo su inauguración oficial en el primer centenario de independencia chilena en el año 1910. Corre cámara. Un hombre adulto con canas, de cara sonriente. Bien, mi nombre completo es José Alberto Cortés Araya. De mi familia, soy el único que nació acá en Ligua, un 3 de junio de 1945. El ferrocarril fue como la columna vertebral que unió Chile, desde Iquique a Puerto Montt. Entonces, el recinto de estación era un centro de reunión. La gente, al mediodía, cuando llegaba el tren, todos se iban a la estación a ver los pasajeros y quiénes desembarcaban o quién iba hacia el interior o hacia el norte. Y lo otro que era muy característico de la época, que los trenes, como había muchas líneas, cambiaban de carro. Entonces la gente, los peluzones, los chiquillos, nos subíamos a los trenes para andar en los coches mientras los cambiaban de línea férrea. Eso era lo que acontecía en la estación. El comercio que se hacía en la estación también era muy característico. Se vendía el sándwich de pernil y los dulces y las empanadas de alcayota. La gente, las vendedoras con su delantal blanco. Y era característico eso, lo mismo que vemos ahora nosotros en la Panamericana o hacia Quebradilla, con su servilleto llamando a la gente. Lo mismo pasaba en la estación. En la cocina de la tienda se preparan dulces de la Ligua. Una mujer revuelve lentamente la preparación de manjar. El dueño de la fábrica dialoga desde el mostrador de la tienda de pasteles. Llegué acá por mi familia. Mi abuela era la dueña de la fábrica, o la que empezó esto en su momento, digamos, yo creo que antes de los años 60, quizás mucho antes más. Y yo al nacer esto ya existía. Entonces,
con el tiempo fui creciendo en este ambiente y aprendí a hacer prácticamente todo lo que es dulce, ya sea manjar, los alfajores, palitas, todo ese tipo de dulce uno los aprende mirando y básicamente lo que los maestros le enseñan. Pienso que es un camino muy bonito, me ha dado hartas satisfacciones personales a mí, a mi familia igual, y importante, tiene la Ligua en un muy alto nivel en cuanto a lo que es pastelería, a este tipo de dulce, porque uno envuelve, hay muchos tipos de pastelería, pero este tipo de dulce, que es el dulce liguano, Persona envuelve dulces en paquetes. siempre somos los representantes acá de esta categoría en todas partes. La plaza antigua era una característica muy especial. Fotografía de la plaza antigua. La gente, por ser las mujeres, circulaban en una dirección y los hombres en la otra dirección. Entonces en algún momento se encontraban, se miraban, se sonreían y muchos matrimonios se iniciaron ahí en la plaza porque era un punto de encuentro. El kiosco o la pérgola estaba al frente a donde está hoy en la municipalidad. Ahí estaba la pérgola, era un kiosco donde se hacía retreta musical. Colocaban discos, música que uno le dedicaba, por ser José, le dedica a María tal canción por ser en esos años de los Platters, de los Cuatro Haces, de Elvis Presley. Entonces uno dedicaba canciones y la gente se entretenía en eso, iba, convivía en la plaza. Ribera Seca del Río. Ortiz de Rosa, que es la calle principal de Ligua, en el silencio de la tarde uno escuchaba el murmullo del río, el correr del río, uno lo sentía, porque era correntoso, había mucha agua. Existían pozas que la gente iba a tomar once, se bañaba y hacía unas once familiares, llevaban de todo, hasta asado. La Ligua dependió mucho del río. Todo esto eran parcelas. En el temporal, después del terremoto del 65, hubo un temporal muy grande, que aquí está el matadero, y el agua pasó por aquí, porque eran inmensos los brazos de ríos que venían. Gente que aislada, de repente en los años 70, los temporales tan grandes se traían, porque la gente tiene la mala costumbre de empezar a ocupar el lecho del río. Y después cuando crece, arrasa el río con todo. Entonces uno veía pasar cerdos, gallinas, animales vacunos que pasaban hacia las salinas de Puyay. Pero toda la gente en la época del 50, 40, el 30, el río era su sustento. Por el borde del cerro existían canales para regar. Después se fue secando el río, empezaron los pozos y empezó la plantación de palto, que fue prácticamente un daño para todo el sector, porque los pozos cada vez más profundos, hicieron un daño inmenso. Entonces, claro que el río fue parte fundamental en el desarrollo de la Ligua, porque Ligua era prácticamente agrícola. Tránsito de vehículos. Tiendas comerciales en el centro de la Ligua, personas transitando por la vereda, hay comerciantes ambulantes. Valentina Castro afuera de la fábrica de textil, José Alberto Cortés conversando, Enrique Neira hablando, dueño de tienda ordenando pasteles. Camino de carretera a la Ligua. La Ligua histórica del siglo XX, vista aérea de la Ligua. Museo de la Ligua y Asociación CREA.